Bueno, soy Leonardo Amaya de Ética Psicológica del equipo editor y hoy nos acompaña Nicolò Piombi, psicólogo social de la Universidad de Bolonia, con quien vamos a conversar sobre algunos aspectos del rol del psicólogo en sostenibilidad y su responsabilidad. Nicolò Hola a trabaja en todos. la Universidad de perdón, de Bolonia. Tranquilo. Y bueno, y Nicolò, cuéntanos tu experiencia en Colombia ¿Sí? para darle contexto a las personas. Sí, buenos días a todos. Me llamo Nicolò, soy de Bolonia, estudié en Bolonia psicología con énfasis en psicología educativa y comunidad. Y primera vez que vine a Colombia fue en 2017 a través de un programa de intercambio de doble titulación entre la Universidad de Bolonia y la Universidad de Rosario. Así que ya entré en el mundo de Colombia, de Bogotá, tuve la posibilidad de conocer mejor la ciudad y el país. Tuve la posibilidad también de viajar bastante en ese tiempito. Pero no me bastaba porque literal me enamoré del país, me enamoré de lo que ocurría ahí. Entonces, en el 2019 quise regresar de nuevo a Colombia para terminar mi práctica profesional. En específico, terminé mi práctica en una fundación que se quedaba en el barrio Santa Fe, un barrio muy complicado de la ciudad, donde se trabajaba con las personas de ese barrio a través de una metodología que se llama Escuela Popular de Freire. Entonces, un trabajo social y comunitario muy fuerte. Y nada, el año siguiente, o es decir, ese año, el profesor, doctor Leonardo Amaya, me preguntó si estaba disponible para trabajar con él en un proyecto muy innovador en el aeropuerto de Dorado, y obviamente yo contesté que sí, claro. Bueno, te cuento un poquito de qué es el proyecto para que hables de estos tres temas. Quisieras hacerlo y Ujú. te doy la línea Ok. eh, porque queremos ver eso. Queremos como destacar el rol del psicólogo social en entornos Ujú. organizacionales que defienden la sostenibilidad, que tienen la tarea de defender la sostenibilidad y trabajar en organizaciones. En Sí, particular, el trabajo del aeropuerto. Yo soy consultor social del sistema de vigilancia y control ambiental a través de una compañía que se llama K2 Ingeniería, y siempre he tenido la impresión que hay un rol de gerencia que todavía no está muy bien definido, que es el de gerente o director de sostenibilidad. Y que allí la psicología tiene mucho que decir, porque tiene esa percepción, porque tiene esa tarea de, primero, comunicar las decisiones administrativas, las decisiones también de vigilancia del ruido, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, pero también establecer un diálogo y una relación continua con las comunidades. Quisiera preguntarte en ese sentido, Nicolò, en la parte inicial de tu historia, ¿cuáles fueron tus primeras percepciones de Colombia? Es decir, sabemos que Colombia es uno de los países más inequitativos del mundo y con mayor diferencia entre ricos y pobres. ¿Cuál fue tu impacto al venir de una sociedad italiana que es cercana a nosotros por la cultura latina, pero que tiene un mejor balance social en cuanto a ingreso y fundamentalmente en cuanto a educación? ¿Cuál fue ujú. tu primer impacto en este campo? Bueno, empezamos diciendo que pues cada país tiene su historia, eso es claro. Entonces, para contarle la historia de Italia necesitarías una semana, yo creo. Entonces, no puedo hacerlo ahorita. Pero claro, Italia tiene mucha historia, desde los latinos, antes de todos los griegos, los latinos, y hasta pues los alemanes, los españoles, los austríacos. Y entonces, pero es claro que Italia se caracteriza para ser un país donde no hay ciudades muy grandes, sino más que todo pueblitos o ciudades más o menos pequeñas. Son ciudades medievales, la mayoría, con un centro histórico bastante definido y con, bueno, en los últimos 20, 30 años una periferia, pero más que todo son ciudades bastante pequeñas con un centro histórico.
y son caracterizadas por una variedad de, para decirlo así, estratos sociales, de personas con estratos sociales muy varias. Y lo que bueno, me impresionó de Colombia y más que todo de Bogotá, porque en todas mis experiencias en Colombia, yo viví en Bogotá, yo viví unos meses en Chapinero y el resto en La Candelaria, en el centro, pero claro, conozco otros barrios de la ciudad y lo que me dio cuenta es la diferencia entre estratos sociales de la población. Y en Colombia se evidencia aún más por el hecho que se pone un estrato social a las casas, como desde estrato 0 hasta estrato 6, no sé si llega al 7, y se nota muchísimo si uno va en el centro, en la Candelaria, y pasando por Chapinero, pasando por Usaquén, o si uno va a dar una vuelta en Engativá, en Fontibón, o aún peor, en el Santa Fe. Yo vi todos esos barrios y me di cuenta que son, puedo decir, casi mundos diferentes, como si fueran pequeñas ciudades diferentes entre sí. Nicolás, hay un artículo, pues seguramente tú lo conoces, un artículo, yo diría, muy representativo de 2017 de Robinson, que habla de Colombia y la define como un país con el síndrome o con una característica que es la estructura centro-periferia. Eso que tú estás señalando. Y uno podría pensar, bueno, ¿cómo es posible que un extranjero nos señale esto? Primero, pues, bienvenido a Colombia y tú has estado en Colombia mucho tiempo y quieres el país. Pero para nosotros se ha naturalizado ese argumento. Si nosotros vivimos con esa realidad curiosa de dividir a la ciudad. El sentido de esta división era un sentido para favorecer el subsidio a personas con menos ingresos, pero se convirtió en una categoría social. Y el fenómeno centro-periferia también lo manifiesta. Uno de los aspectos que señala Robinson en ese trabajo es que, así como ocurre en el país, que Bogotá tiene una serie de privilegios que no tienen las ciudades pequeñas, también en Bogotá ocurre lo mismo, ese fenómeno centro-periferia. Lo que señalabas, una cosa es Chapinero Alto, otra cosa es Chapinero Bajo, otra cosa es Santa Fe, y cómo se va extendiendo esa diferencia, que para nosotros está naturalizado. Y en el aeropuerto ocurre eso. Tengo que hacer aquí un compliance y es recordar que vamos a tener que, por motivos éticos, que omitir mucha información técnica interna del proyecto, pero para todos los aspectos psicológicos y sociales no hay restricciones, no hay restricciones mayores. Okay. Pero en el aeropuerto ocurre lo mismo, es una manifestación de ese centro-periferia. El aeropuerto tiene tecnología avanzada, tiene toda una serie de, digamos, de ventajas tecnológicas y de recursos, e inmediatamente sales, te encuentras con Engativá y Fontibón y la zona rural del municipio de Funza, y ahí también te encuentras las diferencias del país muy notables, porque también Engativá tiene muchas diferencias dentro de ella misma. Hay estratos, utilizando esa terminología colombiana que es tan inadecuada socialmente hablando, hay estratos desde el 4 hasta algunas zonas que hay estrato 1 y 2 reales, no manifestados por el Estado, y ocurre eso. Te quería preguntar, ¿cómo fue tu impacto como psicólogo social cuando descubres que la categoría de estrato social se manifiesta más allá de la calidad de las casas? ¿Cómo fueron tus primeras impresiones y cómo lo viviste? Porque para nosotros está naturalizado. Sí, claro. Yo en verdad me di cuenta que muchas veces casas que son definidas por estratos 2 son casas que pueden ser bonitas y más que eso, pues es difícil por mí decir que una persona de estrato 1 o 2 sea más, ¿cómo puedo decir? Más informado, con más cultura de una persona que vive en estrato 6.
Pero yo creo que eso pasa mucho en Colombia. Es decir, yo creo que esa diferencia entre lo que puede vivir en un barrio y una persona que vive en otro lado de la ciudad, en un barrio muy diferente, pues hacen la manera que se forman como obstáculos y paredes entre las personas. Es decir, es difícil que una persona de estrato 6 tenga, ¿cómo puedo decir? No tenga una relación o tenga la misma actitud de una persona que vive en otro barrio, en un barrio de estrato 1, de estrato 2. Pero sí, yo la vivía diferente. Yo la vi diferente porque, sincero, en Italia lo que ocurre en Colombia pasa muy poco. Es decir, una persona que puede tener su cultura, puede tener su familia, pues puede hacer amistades con cualquiera. Es muy fácil que dos personas se encuentren en un mismo barrio de la ciudad, también si es de estrato 1 hasta el estrato 6. Sí, ha señalado un punto que es crítico en Colombia y que quizá también nosotros hemos naturalizado y que es muy importante para una persona que trabaja en psicología social o psicología cultural, como es mi caso. Uh-huh. Y es que en Italia tú tienes espacios compartidos. Existen Uh-huh. los espacios en los cuales tú puedes tener una interacción con personas de otros niveles de ingreso. En cambio, para nosotros, la educación es un proceso progresivo de segmentación social. Si tú entras a un determinado colegio con un determinado costo, puede ocurrir que desde allí hasta la universidad, tu contacto con personas de otros niveles de ingresos nunca sea como pares. Es decir, Uh-huh. si tú vas a un colegio de alto costo y a una universidad de alto costo, tu contacto con otra categoría social, con otro lugar de ingresos económicos, ocurre siempre en una relación de servicio general. Uh-huh. Es decir, Muy tú, asimétrica, sí. claro, tú hablas con quién, con la persona que se encarga de limpieza, con la persona que se encarga de vigilancia. En cambio, el dominio y la extensión de los colegios públicos en Europa, pero particularmente en Italia, hace que convivan personas de diferentes niveles. ¿Cómo fue tu impresión al notar, y eso por supuesto tiene un impacto formativo notable y un impacto en la identidad notable, porque construyes personas distintas? ¿Cómo Claro. fue tu pregunta como psicólogo social y si te colocas como el psicólogo de sostenibilidad en un proceso aeronáutico? ¿Qué diferencias hay en esa visión de la comunidad si estuvieses en Bogotá o si estuvieses en el aeropuerto de Bolonia? ¿Qué diferencias hay en la visión de esa persona que interactúa con la comunidad en el aeropuerto del Dorado o que interactúa con la comunidad en el aeropuerto de Bolonia o cualquier aeropuerto italiano? Mm. Bueno, yo creo que el papel de un psicólogo en ese contexto, en donde hay que trabajar en un proyecto con un aeropuerto, pero no solo, sino también con las comunidades que están alrededor, sea más que todo fundamental poner en conexión, como estamos diciendo, las comunidades, que puede ser de estrato 1, 2, 3, con diferente cultura, con diferente nivel de estudio escolar, con personas, obviamente, como gerente del aeropuerto, y me imagino que en Bolonia sea, por ese sentido, un poco diferente respecto a lo que vi en Gativa en Fontibón. Es decir, primero que todo, nosotros empezamos a trabajar en el aeropuerto El Dorado y el trabajo con la comunidad empezó, yo creo, con una fuerte visión de la comunidad frente a nosotros como de trabajadores del aeropuerto y que estaban ayudando más que todo el aeropuerto y no la comunidad. Entonces, como una desconfianza hacia nosotros, como trabajadores que se ponen ahí, que bajan encima de la montaña y ven
lo que pasa, resuelven la cosa y se van, ¿sí? Y yo creo que la comunidad sentía al principio un poquito eso, como que tal vez un poquito de miedo, porque yo me imagino que vieron muchas cosas pasar ahí. Entonces, primero que todo, utilizar una buena comunicación, empezar a construir una relación de confianza con las personas fue fundamental. Eh, yo creo que en Bolonia podría pasar algo diferente en ese sentido, en el sentido que las personas ya tienen una relación un poco diferente con sus representantes locales, con representantes del territorio, una cierta confianza en los que pueden ser los gerentes de una empresa y básicamente eso. Gracias por acompañarnos en este encuentro. Antes de continuar, queremos compartir con ustedes nuestro diplomado Ética para Psicólogos, que, en este 2021, tendrá inicio el 20 de febrero. En este diplomado abordamos los principales aspectos que pueden influenciar la práctica cotidiana de la psicología, enfocándonos en los procesos de deliberación y toma de decisión moral, y procurando desarrollar la sensibilidad ante las problemáticas éticas. Toda la información la podrán encontrar en eticapsicológica.org/diplomado. Bueno, tú conoces a Valérie Durdois, que Claro. está haciendo un trabajo muy interesante sobre las intervenciones humanitarias en Colombia. Cuando hablabas, me acordé del diálogo con Valérie, porque ella plantea lo mismo, no solamente en Colombia, intervenciones humanitarias en cualquier país en guerra o con situaciones dramáticas como Colombia. Que el trabajador humanitario también, los proyectos humanitarios suelen llegar, hacen la intervención, pero no está prevista de forma estructurada la salida del proyecto. Y fíjate que lo señalas allí. Nosotros, este proyecto social tiene 6 años, realmente no es mucho tiempo y efectivamente, si tú vas cambiando a la intervención, va generando en las comunidades que no se ve continuidad. Un poco lo que ha ocurrido, eso nos lo contaba también una antropóloga, ahí sí me toca restringir el nombre, que lo contaba en relación con las intervenciones en Montes de María y cómo ha habido 70 intervenciones distintas, al menos, no coordinadas. Entonces la comunidad se siente entre comillas, manoseada. Todo el mundo llegas y te vas, llegas y te vas, llegas y te vas. Y un poco, efectivamente, genera un problema la construcción de una relación. Y quería que me profundizaras un poquito en eso, porque resulta que el rol que se está desarrollando, digamos, el tema de sostenibilidad en aeropuertos, es un tema relativamente nuevo y la figura del gerente de sostenibilidad no está clara. Y veo que aquí tú señalas un punto que es absolutamente clave y es que el rol del psicólogo social permitiría también esta comunicación. Déjame ponerlo más claro, es decir, en Bolonia es muy probable que la población que está alrededor del aeropuerto no tenga tanta diferencia formativa con las personas que están en el aeropuerto. Aquí, por el fenómeno centro-periferia, incluso dentro de la comunidad, hay notables diferencias en la capacidad cultural formativa, me refiero, para entender la terminología y entender incluso el lenguaje aeronáutico y el lenguaje de ingeniería. ¿Cómo verías tú allí esa responsabilidad? Que fíjate que estamos hablando de sostenibilidad, pero cómo sostenibilidad implica acciones de ingeniería e implica personas e implica comunicación en este punto. ¿Qué podrías comentarnos allí? ¿Cómo ves tú qué podría fortalecer el rol de un psicólogo social en la manera de informar de manera respetuosa y que respete la autonomía de las personas con las cuales se trabaja en una relación de empresa sostenible con comunidades? Pues, como decía, primero que todo, utilizar una comunicación que se puede decir asertiva, o sea, clara, transparente con las personas es fundamental, eso sí. Eso en cualquier contexto y más que todo en contexto como eso, donde hay cosas técnicas bastante difíciles de entender porque como que el ruido que hace un avión, pues
uno le puede parecer algo simple, pero hay que entender unas cosas por ahí, un montón de normas. Entonces, sí, claro, la parte técnica es fundamental, la relación también con los ingenieros, entre uno psicólogo y los ingenieros que trabajan en la parte técnica es fundamental. Nosotros lo sabemos porque también tuvimos que proceder en distinta manera para asociar el trabajo que puede hacer un psicólogo, cómo comunica, cómo se relaciona con las personas de las comunidades, y el trabajo técnico de un ingeniero de ruido. Y más que eso, pues en Bolonia yo creo que la relación que tiene la comunidad con sus representantes locales, representantes del territorio, que nace desde hace muchos años, en particular porque Bolonia tiene una historia política muy fuerte. Entonces yo creo que todavía la gente tiene esa percepción que el representante territorial, el político, tiene una mirada bien específica en el territorio, trabaja por el territorio, y si la comunidad grita, el político escucha muy bien, ¿sí? Eso más o menos es eso. Entonces, yo creo que los psicólogos, también yo lo estaba explicando ayer a unas personas, para que entendían lo que estaba haciendo ese año en Colombia, fue de hacer entender a las personas lo que puede hacer un psicólogo entre una organización, una empresa, y lograr el bienestar de un territorio y de una comunidad. ¿Cómo hace eso? Bueno, hay acción básica, por ejemplo, utilizar una comunicación asertiva, dejar la autonomía de las personas, empezar desde la cultura y el saberes de las personas mismas. Y claro, hay cositas que son diferentes en base al contexto. Eso es claro. Entonces, cada contexto, cada territorio tiene su historia, tiene sus problemas más o menos específicos, y el psicólogo tiene esa ventaja, la ventaja de observar, tener una mirada abierta y yo creo muy completa, porque un psicólogo tendría que tener una visión desde la antropología, la sociología, hasta la economía y el marketing y la organización. Entonces, tener esa visión tan amplia nos permite analizar muy bien cuáles son los problemas específicos, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos de un proyecto como eso. Nicolás, has mencionado varios temas que aquí tengo para que vayamos metiéndonos en esos. Voy a comenzar en desorden. El primero, el tema del liderazgo político, las diferencias. Has pasado un poco por encima de un dato, y es que a Bolonia se le suele llamar Bolonia la Rosa, Bolonia Sí. la Roja, por una historia política muy concreta. Y quisiera que mostraras eso. ¿Cómo fue tu visión de la estructura comunitaria y sobre todo del rol de las juntas de acción comunal, que en cierta manera es una diferencia notable, no sé hasta qué punto lo veas, dentro del liderazgo comunitario, y una tarea que uno podría quizá reforzar en relación con eso, con que en Bolonia, esa frase que utilizaba, si la gente grita, el político llega y actúa. Y esa no es lamentablemente la situación de Colombia, porque la política tiene una estructura que se puede ver muy claramente en este artículo, La miseria en Colombia, que recomiendo para que tú no te metas en Honduras peligrosas. Cuéntanos el rol de las juntas de acción comunal como mediadoras. Es decir, y tengo mucho interés, como para nosotros todo eso es natural hasta cierto punto. ¿Cuál fue tu aprendizaje? ¿Cómo fuiste reconociendo el rol de las juntas como líderes comunitarios en relación con las organizaciones? Bueno, yo vi que el rol de la Junta de Acción Comunal, primero que todo, es algo muy bacano. A mí me gustó mucho encontrar personas de la Junta de Acción Comunal y
y entendí muy bien el rol que tenían en la comunidad y el trabajo que hacían. Claro, Colombia tiene esa historia de corrupción muy fuerte. Y entonces, pues, es claro que uno también, un colombiano o yo que vine a ver cómo estaba la situación y a colaborar en ese proyecto, uno puede pensar siempre teniendo esa duda, ¿no? ¿Qué va a entender una persona si hablamos de ese tema? ¿Cómo lo va a entender? ¿Qué puede pensar de mí cuando voy a trabajar en la comunidad, pero a través del aeropuerto? ¿Sí? Pero yo creo que, por ejemplo, una persona de la Junta de Acción Comunal que trabaja, que es representante de las comunidades, de la comunidad y representante del territorio y conoce muy bien el territorio, también por el tema ambiental, es fundamental. O sea, una persona, pues, en el caso específico de Engativá y Fontibón y Funza, encontramos personas medio adultas mayores, ¿sí? Ancianas. Entonces, por ejemplo, necesitábamos, por ejemplo, de jóvenes de la Junta de Acción Comunal. O sea, es decir, que sería estado mucho más chévere encontrar personas jóvenes de la Junta de Acción Comunal, pero bueno, las personas mayores de la Junta de Acción Comunal conocían muy bien la historia del barrio. La historia del barrio y por todo el tema ambiental fue muy importante hablar con ellos, porque en serio los saberes y la cultura que tenían era, era basada específicamente en el territorio de Engativá y Fondibón, por ejemplo. Entonces, eso nos permitió eh, crear como puentes entre nosotros y las comunidades, a través de representantes locales que no eran políticos, digamos, de profesión, porque muchas veces el político hace eso como profesión y yo creo que, bueno, ese es otro tema, pero yo creo que el político no debería hacer eso como profesión, sino dar su contributo, dar su, bueno, hacer un trabajo de unos años y ya, y dejar ahí. Pero esas personas que lo hacían como voluntariado, no sé si me estoy equivocando, Sí, pero sí, no era no, su... sí, es un voluntariado. Es un voluntariado y un Entonces, compromiso comunitario. entonces no recibían plata por el trabajo que hacían, lo hacían por el corazón, porque creían en lo que estaban haciendo, por cualquier motivo, pero lo hacían por que yo creo, el territorio y la comunidad. Y eso fue fundamental en serio en nuestro trabajo. Nos facilitó mucho todo el proceso de comunicación, de construir relación, confianza y también conocer más del territorio y del barrio. Claro, porque estamos hablando, yo lo quería recordar, que Bogotá es una ciudad increíblemente grande, enorme. Estamos hablando de Engativá y Fontibón, tiene la población más que Bolonia, que es una capital, que es la capital de mi región. Entonces, Bolonia tiene 150, 400 mil personas, que es más o menos lo que se encuentra en dos barrios de la ciudad de Bogotá. Entonces, claro, hay que hablar también de dimensión del territorio. Sí, de acuerdo, no, interesantísimo lo que mencionas porque efectivamente las juntas de acción comunal, yo creo que en Colombia no las hemos valorado tanto y me parece muy bueno que lo menciones porque, bueno, yo sí, yo valoro mucho las juntas, me parece que son importantísimas como estructuras de liderazgo comunitario, pero que quizá precisamente por habernos como familiarizado, verlo como algo logrado, se nos olvida el impacto comunitario tan impresionante que pueden tener y que tienen y su rol social dentro de la comunidad. Mencionabas también y lo noté el tema de un reto que sí es muy llamativo. Yo pienso que está muy ligado a que los colombianos no valoramos estas juntas de acción comunal y es que haya un problema de reemplazo generacional, de desarrollo generacional, diría yo, más que reemplazo, porque es muy Sí. importante estas personas adultas mayores que han vivido todo el tiempo y que tienen la historia de la comunidad y que contribuyen también a generar una identidad comunitaria en una ciudad tan masiva como Bogotá,
la apropiación de un territorio es muy importante. Una persona de Engativá es primero de Engativá y solo luego de Bogotá. Uno no puede sentirse ciudadano de una ciudad tan monstruosamente grande si uno primero no está apropiado de su propio lugar. Y eso te lo da efectivamente estas personas adultas mayores. Pero sin duda que el reto del liderazgo intergeneracional es un reto de continuidad. Y yo pienso que el rol del director dentro de las tareas del rol del director de sostenibilidad está en fortalecer y primero que todo respetar la estructura de liderazgo comunitario. Es decir, uno no puede no respetar esa vía natural de comunicación. También señalabas, aunque lo señalabas un poco rápido, el tema del diálogo interno dentro de una organización. Uno puede ver el aeropuerto como una organización unitaria, pero realmente allí hay muchos grupos y personas distintas y empresas distintas. Y tengo la impresión, lo habíamos dialogado antes, que parte del rol del director de sostenibilidad es establecer este diálogo entre diferentes organizaciones. Te quisiera preguntar también eso, ¿cuál fue tu primera impresión? Si lo sabías y si no, ¿cómo fue tu descubrir la complejidad interna de la operación del aeropuerto y por supuesto el rol del psicólogo social o del director de sostenibilidad allí? Bueno, como muchas cosas en la vida, yo creo que uno conoce en serio cómo ocurren una cosa o cómo puede decir, cómo, cómo está compuesto un aeropuerto solamente cuando uno empieza a mirar bien lo que está ahí, porque es una organización del aeropuerto muy compleja, con muchísimos actores que tienen también objetivo un poco diferente o necesidades diferentes. Y, por ejemplo, unos de los actores fundamentales en el aeropuerto obviamente son las compañías aéreas, pero las compañías aéreas son unos de los actores, no son, tampoco no son los más importantes. ¿Por qué? Porque, claro, tienen que estar bajo unas normas muy específicas y básicamente, pues, están ahí como trabajando junto a otras personas y a otras organizaciones, a otras empresas que junto hacen la manera que un aeropuerto pueda trabajar bien, ¿sí? Y también hay un montón de personas con diferentes profesiones. Es decir, hay muchísimas personas que son técnicos, ingenieros, muchísimos gerentes que tienen la responsabilidad de unir un poco y de hacer la manera que todas esas profesionales empiezan a colaborar y ojo, todo bajo un montón de normas, de reglas, increíble, normas que desde las regional o la nacional hasta normas internacionales. Entonces, y obviamente nosotros que estábamos ahí para ese proyecto, con nuestros profesionales sociales. Entonces, un aeropuerto como tal es, yo me lo imagino, siempre me lo estoy imaginando y me lo imaginé como otra ciudad, como una ciudad donde la gente no se para. La única gente que se para por un día son los trabajadores que están ahí, pero el resto son personas que vienen y se van. Entonces es como una ciudad dinámica, compleja, dinámica y donde pero toda la gente que pasa por ahí tiene que estar bajo normas muy estrictas, muy definidas y pues siempre en desarrollo, porque sabemos que las normas que están ahora en un aeropuerto, normas de seguridad, normas de lo que sea, pues evolucionaron con el tiempo, eso es claro. Entonces yo creo que el trabajo de nosotros en ese contexto fue
complejo también por eso, porque los actores son diferentes, los actores que están en un aeropuerto y que hacen que un aeropuerto sigue con su función, pues son bastante y evolucionan con el tiempo. Entonces, sí, no, interesantísimo porque efectivamente me gusta la metáfora de la ciudad, de una ciudad curiosa en que hay mucha migración, pero una ciudad que tiene una complejidad interna notable y por eso también considero que el rol del psicólogo en una tarea de sostenibilidad dentro de una empresa con este nivel de complejidad es esencial, porque también la comunicación interna ha sido difícil. Estaba pensando, después de que te fuiste, empezamos a producir, te voy a mandar el link, unos vídeos explicando la famosa curva de los 65 decibelios, pero explicándolo de una manera muy pedagógica, adaptativa, a partir del aprendizaje sí. pues, que hemos tenido en este tiempo. Dime, sí, por favor. Sí, no, solo para decirle que por eso quería poner otro punto muy particular. Muchas veces los profesionales tienen esos saberes tan específico y es difícil tener en cuenta que las personas que tenemos frente a nosotros puede no entendernos. Y uno tiene que utilizar una comunicación muy clara, la más también abierta, la más, pues una comunicación perfecta por las personas que tienen frente. Y hasta que no llegamos a hacer entender a los otros, a los demás, lo que estamos entendiendo nosotros, lo que queríamos decir, pues no hemos logrado nuestros retos. Entonces, sí, como tú estabas diciendo, nosotros llegamos a hacer un videíto para explicar qué es la curva de los 65 decibeles, cómo hemos trabajado para reducir todo eso, con un avioncito y así, pero no porque lo estábamos explicando a un niño o a eso, no, lo estamos explicando a las personas que hacen un trabajo diferente a lo de nosotros, que tiene otra cultura, otros saberes, y teníamos que lograr a que los demás empezaban a entender la importancia de nuestro trabajo. Entonces sí, lo hicimos en 1000 maneras y también con avioncitos y todo bonitos, pero eso es nuestro trabajo simplemente. No, de acuerdo, me parece, yo creo que ese es uno de los roles fundamentales del psicólogo en esto, porque, por ejemplo, pienso que para la mayor parte de la gente que nos está escuchando, la importancia de la famosa curva de los 65 decibelios no se entiende y resulta que la curva de los 65 decibelios es muy importante para medir el impacto en sostenibilidad de un aeropuerto. Entonces, a uno le puede pasar esto, meterse en el lenguaje del gueto, en el lenguaje del grupo y no explicarlo. Es decir, explicar la curva y explicar la importancia monumental que tiene la curva en las acciones sostenibles de un aeropuerto. Eso es súper específico de ese mundo y de las acciones sostenibles de ruido aeronáutico. Y pues además medir eso cuesta una gran cantidad de dinero. Nosotros tenemos ese equipo, me parece muy interesante eso que mencionabas, porque creo que efectivamente el rol de psicólogo es clave. Nosotros tenemos un equipo compartido de técnicos acústicos, ingenieros aeronáuticos y trabajadores sociales. Entonces, el diálogo, esa comunicación interna también resulta particularmente compleja y es algo de lo que queríamos también destacar, que cuando uno habla de psicología y ambiente, en psicología y ambiente no es un discurso acerca de abrazar un árbol, sino de tener todos estos saberes para poder interactuar. Si un psicólogo que trabaja en ambiente, en un aeropuerto, no sabe esto, lo de la curva de 65 decibelios, la medición de ruido aeronáutico específico, los sistemas de monitoreo, pues sencillamente no puede trabajar en sostenibilidad allí. Es decir, que la visión efectivamente de psicología ambiental y de psicología social aplicada en entornos ambientales es mucho más compleja de lo que externamente podría verse. Quizá externamente una persona podría pensar que la psicología social aplicada en entornos ambientales es
eso, hablar de lo importante que es el ambiente, el respeto al ruido, cuando resulta que hay unas tareas de comunicación, unas tareas de divulgación, unas tareas de, sin ser paternalistas ni ser condescendientes, explicar de una forma adecuada y comunicar de una forma respetuosa, que es lo que garantiza el cumplimiento efectivamente de la transparencia como un deber esencial. Ha sido una conversación muy interesante, llevamos 40 minutos y tenemos que ir cerrando. Quisiera preguntarte, Nicolò, unas conclusiones generales que sean como también tarea pendiente. ¿Cuál dirías tú que es la tarea pendiente que tiene que hacer la psicología social aplicada en entornos ambientales? ¿Cuál dirías tú que son esos retos abiertos? Yo creo que, claro, yo creo que, pues, primero que todo, empezar diciendo que la psicología tiene mil y miles aplicaciones, eso sí. Entonces, la psicología es muy peculiar como disciplina porque es muy multidisciplinaria, yo diría, porque, como decía antes, desde digamos que tiene como una base teórica desde la sociología hasta la psicología organizacional. Entonces, la psicología social como tal tiene que tener la idea muy bien clara de tener una teoría, un marco teórico muy amplio. Eso sí. Y por segundo, yo creo que le falta la aplicación. O sea, yo creo que le falta una historia de trabajo en todos los contextos posibles. Y tiene que ser muy llamativa por todos, por el empresario, por el representante locales. Si uno piensa a un gerente de una empresa que quiere cambiar, que quiere también, no sé, producir mejor lo que está haciendo, trabajar mejor, etcétera, no le sale a la cabeza, voy a llamar a un psicólogo social. No, para nada. Y de otro lado, un psicólogo social tiene que saber que un trabajo, por ejemplo, como eso, que tiene que tener en cuenta objetivos de la empresa, objetivos ambientales, digamos, necesidades de la comunidad. Bueno, tiene que trabajar en un equipo muy bien formado, con profesionales que saben mucho lo que están haciendo y varios. Entonces, eso es. Nicolò, muchísimas gracias. Me parece que esta conclusión es muy interesante. Yo espero que esto lo convirtamos también en un capítulo de un libro cuanto antes, porque es de las raras ocasiones en que uno está trabajando en algo de verdad innovador. Entonces, muchas gracias, Nicolò Piombi de la Universidad de Bolonia, y yo soy Leonardo Maya del equipo social del Sistema de Vigilancia y Control Ambiental, que siempre lo digo, pero en este caso soy del equipo editor de Ética Psicológica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta una próxima ocasión, y para más pueden seguirnos en nuestra página web o redes sociales. Ética Psicológica, aportando a la reflexión ética en psicología, un proyecto de Colsic, Ascofapsi y la Universidad del Rosario.